En este examen ya no se va a permitir la secuela, ¿verdad? Profe, sigo todas las fórmulas, miren una página y el procedimiento, paso a paso, porque quiero ir viendo por los pasos. Ya no. Porque uno se mal acostumbra a eso, ¿verdad? A ir copiando paso 1, paso 2, paso 3, y si anda un ejercicio resuelto, peor, ¿verdad? Porque más lo mira por ahí para ir sellando. Aquí el primer parcial fue la chance de salvarse con la nota, muchos lo hicieron astutamente, ya habían hecho el problema y lo repitieron, algo muy fácil, ¿no? Pero ahorita ya vamos a apretar un poquito la presión, ¿verdad? Para que se vayan ganando el paso a salir de esta rama de sistemas estructurales. Recuerden que al final hay un examen final, valga la redundancia, de todos los 5 sistemas, teórico-práctico corto, ¿verdad? No es que diseñe una viga, nada de eso, no está 10 horas acá. Mira las cosas, pregunta teórica, pregunta teórico-práctica, criterios, 2 renglones, ya, dibujito ya. Así, concepto, criterio. Bien, por el muro vamos por el tema del talón, pero nos quedamos en la parte del análisis de la carga. Esto lo repetimos en la clase anterior, inclusive, que era el tema de todos los pasos que hay que hacer que hicimos en el primer parcial, ¿verdad? Con la diferencia que aparecía en la sobrecarga, que era una altura equivalente, y encontramos la fuerza adicional, que era que el rectángulo adosado al triángulo, ¿verdad? Todo eso lo repetimos varias veces. Luego la edición de la geometría, para hallar el momento volcante, la tablita, los factores de seguridad, todo eso. Mismo rollo del primer parcial. ¿Ya? Hasta ahí llegó el examen del primer parcial, perdón, hasta aquí llegó prácticamente el examen del primer parcial, que lo vamos a repetir en este parcial, valga la redundancia, en los primeros pasos. No podemos diseñar un muro si la parte geométrica no me sirve, si la parte geotécnica no me cumple. ¿Por qué? Porque el CO2 aquí no puede trabajar a tensión, no se puede levantar, tercio medio, ya sabemos todo eso. Pero hubo una adicional ahí, que era la parte del espolón, que solamente lo incluía cuando pasaba qué cosa. ¿Alguien que recuerde cuándo incluíamos un espolón? ¿Alguien tiene un recuerdo de eso? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo incluíamos un espolón? En la base del muro. Por aquí escuché la respuesta de Luis, que no ha venido un par de clases, pero se acuerda de las cosas. Se acuerda de las cosas. ¿Cuándo decíamos que era necesario? Fue una pregunta teórica en ese momento. Yo le dije, esa pregunta le vale por el examen teórico. Pilas, contesten. ¿Cuándo se coloca un espolón en la base de un muro de concreto reforzado? ¿Cuándo qué? Nada, ¿algún apunte por ahí? ¿Algún recuerdo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Díganle ahí en voz alta, Luis, porque... Espérame, que tiene una opinión ahí. Dice que cuando el factor de seguridad del deslizamiento es 1.5, se recomienda utilizar el espolón. Cuando es menor. Habíamos hablado que cuando el factor de seguridad del deslizamiento no me da 1.5 o más, y si estaba en un rango de 1.10, 15, 20, un rango aceptable, entonces colocábamos una llave cortante, un saliente en la base, una viga enterrada debajo de la base de la zapata del muro que se llama espolón. Era una soldadura continua, armada, etc. Y que tenía como dimensiones, ¿qué cosa decía ahí? El tamaño de la base. El espesor de la zapata era la dimensión del espolón cuadrada. O sea, si la zapata mide 1.5, baja 1.5 y quiebra 1.5. Eran características prácticas de la dimensión del espolón, y además decíamos otra cosa. Generalmente el acero del vástago baja y se ancla en la zapata, incluyendo el espolón. Es decir, baja aquí y se amarra. Porque el tema es que el espolón me sirva para amarrar el muro en sí. Si solo fundo la viga despegada prácticamente del acero del vástago, no me sirve de nada. Yo que tengo una amarra aquí para que se impida el movimiento de deslizamiento por parte del relleno.
Entonces, con una explicación más técnica, si fuera una pregunta teórica, ¿para qué sirve el color? Aparte de todo lo que hemos dicho, decíamos que se produce en teoría cierto empuje contrario al relleno, ¿cierto? Que se opone al deslizamiento. Un empuje pasivo ahí, en la parte inferior de la base de la zona. Bueno, esa era la parte adicional. Hay dos partes adicionales prácticamente de lo que hemos hecho en primer parcial. La altura equivalente, que me produce un empuje adicional, como un rectángulo, y el color, en todo caso. ¿No? Lo demás igual, la tabla, tercio medio, presiones. Entramos en el tema del vástago. ¿Ya? Bueno, por cierto, no sé, la gente que mira el campus, hay gente que no entra nunca al campus, no sé cómo hace para hacer la bitácora. Acabo de subir todas las tablas, esta vez. Y le puede checar en el campus, creo que son 7 o 8 páginas de las tablas para poder encontrar el porcentaje de acero en base a la división del momento factorizado entre la fibra de cuadrado. Están todas las tablas ahí. ¿Por qué hay 8 tablas? Porque hay diferentes aceros y diferentes resistencias del concreto. Entonces, ojo, esta tabla es específica para 60.000, 3.000. Hay otra para 50.000, 4.000. Hay otra para 40.000, 6.000 y así. En el examen tú tienes que ver qué resistencia de materiales te doy para saber qué tabla va a usar. Las tablas sí las puede traer, obviamente, para poder diseñar su acero. ¿Ya? Entonces en el colón había varias cositas, ¿se acuerdan? La primera, hay que factorizar las empujes, porque se toma como carga viva. Primer paso. ¿Ya? Luego había que encontrar el momento volcante de nuevo, ¿ya? Para que con ese momento volcante revisáramos si el ancho del vástago, que es este, es suficiente para ese momento. Habíamos hablado que había una restricción máxima del porcentaje de acero, pero que yo no armaba con esto. Porque si yo armo con esto, entonces no hay análisis. Máximo ahí. Y el momento que no importa, para cualquier momento, ¿no es cierto? Hay que verificar que con el momento que me produce la carga, el ancho del vástago es suficiente. Solo seguíamos introduciendo en esta expresión el momento, la sección, usando para el sistema inglés un pie, 12 pulgadas, para el tema de la división. Ahí arriba está, miren ahí. Y encontramos entonces de la tabla, con este valor de la tabla, leíamos el porcentaje de acero real del armado del vástago. Con este porcentaje de acero real, ¿ya? Yo verificaba mi ancho del vástago, 18 pulgadas, pero tengo que restarle el recubrimiento, vuelvo a calcular de la tabla el valor del RO, y entonces me doy cuenta que mi RO real es 0.0786. Repito, el recálculo, podríamos decir, o calcular 2 veces, o usar 2 veces la tabla. ¿Ya? La primera es, apunte eso, porque en el examen lo hacen mal. La primera vez que usamos la tabla, ¿ya? La primera vez que usamos la tabla es para verificar el porcentaje de acero que me da. Miren aquí, 0.09, 0.09. O sea, la primera vez prácticamente podríamos decir que lo hago al revés. Entro con el RO y encuentro el momento. En la división es el momento. ¿Ves? Entro con el RO y encuentro el momento. ¿Está bien? Pero la segunda vez es para verificar el ancho del vástago, ya metiendo los valores reales de momento, ¿ya? Que tengo ahí, con el valor que encontré del RO. No sé si le han captado a eso. Mucha gente se viene a dormir, no le paran bola los números y después del estudio independiente quedan confundidos. Repito, la primera vez que usamos la tabla, lo hacemos al revés. Con el valor del RO que tengo restringido, encuentro el valor de la división. Ese valor lo meto aquí en la raíz, para despejar mi ancho del vástago. Ese ancho sale 14.59
le sumamos el recubrimiento, me da 17, pero el libro es caprichoso y dice, mejor voy a trabajar con medidas múltiplos de 5, un pie y medio, 18 pulgadas, un pie, 6 pulgadas. ¿Está bien? Entonces, como yo alteré el tamaño que me dio exacto aquí, le resto el recubrimiento y con este nuevo D recalculo otra vez la impresión o el mismo momento que tenía para hallar mi error real. ¿Está bien? ¿Qué sería eso? Fíjense que el examen puede ser de varias formas. Yo ni siquiera le puedo decir diseñe el vástago. Yo le puedo decir en una pregunta de examen describa los pasos para encontrar el acero del vástago. Entonces hay que explicar y decir: primer paso, factorizar las impurezas. Segundo paso, calcular el momento volcánico. Tercer paso, con ese momento volcánico. Y con mi límite de error voy a encontrar mi ancho para ver si el que yo tengo me sirve. ¿Cómo así? Imagínense que aquí me hubiera dado 25, por decir un número. Yo tenía, ¿cuánto? Inicialmente 18, un pie y medio, mira aquí. Ancho del vástago. En el predimensionamiento yo tenía un pie, 6 pulgadas. Un pie. Si me hubiera dado 25, no me da. Hay que aumentar el vástago. Pero como me dio 14, y yo le aumenté a 15, después de subir el recubrimiento, llegué a 18. O sea, llegué prácticamente al que tengo. Y con el que tengo, encontré mi porcentaje de cero real, que era diferente a 0.209 que tenía inicialmente. ¿De acuerdo? Bien importante que se entienda lo que se está haciendo. ¿Por qué hago el chequeo? Porque necesito saber si mi 1 pie y medio es suficiente. Ya vi que es suficiente, ok, me quedo con él. Pero tengo que quitar el recubrimiento y encontrarle el valor real del error. Porque este error de 0.209 le encontramos, repito, sin momento, sin geometría, sin nada. Lo encontramos a puro límite de error. Claro, cuidado con eso. Hay que entender por qué lo vamos a hacer 2 veces. ¿Ya? Bien, explicamos también, estábamos en aquel dilema con Antonio del tema del armado, que por qué 2 varillas, que 2, una a la otra. Después me quedé pensando, ¿para qué se complican tanto la vida? ¿Cuánto me dio la separación? 6. ¿Cuánto manejo yo de franja de ancho de muro? 2. 2 entre 6, 2. Ya. ¿Para qué complicarse la vida? ¿Se acuerdan que estábamos en ese tema de que, ¿y por qué 2? ¿Por qué 2 por esto? ¿Qué me da esto? ¿Se acuerdan de eso? Y yo decía, no, que 2 varillas porque 2 no es que da 3, pero la otra es el otro metro o el otro pie. Y la de aquí también. Entonces, ¿para qué se va a complicar la vida? ¿Cuánto es la separación de Dios? 6. ¿Cuánto es su franja? 12. 2 entre 6, 2. Ya. Por eso es 2 por esto, ¿qué? Como cualquier elemento estructural que envías en 12. ¿Cuánto te dio? 1 metro. ¿A cuánto? 20, 5. A 5. 5 varillas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Te acordás que estábamos discutiendo eso? Sí. Y que había confusión y que cuándo saber cuándo. Ya para no estar tomando más varias que son. ¿Sí? Ancho entre separación. Se acabó. La separación me dio 20 y mi ancho es de 1 metro. 20 entre 5, 4. 4 varillas, se acabó. 4 por el área de la varilla, ese es mi ancho. ¿Está claro? Siempre trabajamos en base a eso. Este es el muro. Trabajamos en base a eso. Y esto de aquí, lo que tiene es o un pie o un metro. Así es. ¿Está claro? Perpendicular a la pizarra. Un metro. Entonces, ¿cuántas varillas voy a poner yo en ese metro? Las que me queden dividiendo ese metro o ese pie entre la separación que me da. Se acabó. Mi pie de muro es este. ¿Cuántas varillas caben? Un pie que 12, ¿entre cuánto? Entre 6 que me dio. 2 entre 6, 2. Ya. Esto. ¿Está claro? No de verdad. Y 2 por esto es el área. Y con esa área encuentro mi error real. Miren aquí. Fíjense, este es mi error real
por el momento que tengo y por el deje. Y este es mi RO final por el rearrange, por el reacomodo de las varillas que use al final. Fíjense cuántos RO, hay 3 RO bailando. Si yo preguntase por qué existen 3 RO en el cálculo del vástago, por decir una pregunta de teoría, no sé dar respuesta. Profe, mire, porque el primer RO es el RO límite de punto 18 de estimación de FIE, para no checar deflexiones. El segundo RO, mi RO real por momento y por el D que dejo. Y mi tercer RO, el final que dejo por el arreglo de varillas que decidí, ya, que es este. Punto 085. Hey, atienden. En la segunda aprende más escuchando y viendo que otra cosa. Con eso entonces decidíamos el armado del vástago por flexión principal, pegado al relleno, varillas verticales. Porque decíamos que era como un voladizo y que el acero estaba pegado al relleno, porque le daba la tensión, etc. Después teníamos el acero por temperatura por un tema de código. Punto 015 era el error mínimo que chequeábamos, obviamente me va a dar mayor. Y punto 025 el acero por temperatura que lo repartía en 2 partes, un tercio, formando la malla con el acero principal a flexión, que era este, y 2 tercios en la otra cara, en ambos direcciones. En esta malla sale de acá, cara exterior, 2 tercios de punto 025, punto 45 por 2 tercios, esa es la malla doble en la cara exterior del muro, y 1 tercio de esto pegado a la tierra. ¿Ahí? Ahí pues repetimos por tercera vez esta vez la explicación del vástago para al final de cuentas dejar el armado coherente, ¿verdad? Habíamos dicho que no era usualmente racional dejar el mismo acero principal como temperatura, porque entonces me iba a quedar súper separado, entonces la malla me iba a quedar así y el acero iba a estar ahí todo mal. Generalmente el acero por temperatura es más pequeño y más pegado que el acero principal, en ese caso por el tamaño del diámetro de la varilla. Finalmente hacíamos una revisión peligrosa en el tema del cortante, porque si las fuerzas actuantes factorizadas trataban de cortar el vástago por bajo, estaba fregado con el tema de la geometría, porque había que entonces aumentar el vástago para poder ayudarle al concreto a soportar ese cortante. ¿Está bien? También explicábamos por ahí el tema del recuerdo de estas expresiones, sistema inglés. ¿Cuál dijimos que era la expresión para el sistema métrico? Alguien que apunta por ahí o tiene siempre interés en la clase presencial, no solamente estudiar solo ni... ¿Cuánto? Ese es el inglés. Ese es el inglés. Sería 0.53. Punto 53 en vez de 2. Phi, raíz de F más C por B. Ojo con eso. Cuidado con las unidades, porque al final, pues el profe, que es igual que en clase, sí está mal. Porque en clase está en el sistema inglés. Y obviamente lo estamos dando así para que sea un poco más confuso, ¿verdad? Más dificultoso, y el sistema métrico sería más fácil. Bueno, luego, en la clase anterior ya nos quedamos acá, en el tema del vástago, ya lo cerramos, y pasamos a la parte larga de la zapata, el talón. La parte que es más extensa del plato o base del muro se llama talón. La parte más corta se llama punta y la parte vertical se llama base. Son las 3 partes que se diseñan en el muro como voladizos. ¿Está bien? Por eso se llaman muros en voladizos, muros de contención, muros de retención, muros cantilever, etc. Porque al final sus partes se diseñan como un voladizo.
que se supone que está empotrado cada pedazo en su núcleo. Este es el núcleo. Entonces aquí está un empotramiento, aquí está otro empotramiento y aquí está otro empotramiento. ¿Está claro? Lo vimos al principio en las pancartas ahí por dummies que mencionamos al principio. Atiendan porque acá el procedimiento es un poco más corto, fácil. Y hay criterios también. Criterios que yo evalúo por eso mismo, por criterios. Se puede equivocar en esto, ¿no? Usted se puede equivocar en esto, puede en un signo, en una fórmula. Está bien que se equivoque, primera vez que se hace. Pero equivocarse en un detalle, en un criterio, ahí sí ya no me gusta. Atiendan, para los que estaban en la clase anterior un poco cansados sobre la explicación que hicimos allá del peso del relleno y el talón, aquí viene otra vez. Primer paso para el cálculo del diseño del talón. Recuerden que el diseño del muro, lo que puedo decir, puede ser por partes, no necesariamente todo el muro. Entonces le puedo decir, Leo, ¿te vas a diseñar el talón? No, usted va a diseñar la punta. No, vos vas a diseñar el basta. No, vos no vas a diseñar nada, vos vas a escribir el procedimiento de diseño. Ya, así, diferente. Entonces cada parte es independiente una de la otra. En todas las partes de diseño de muros que yo pida, siempre vamos a tener que tener los pasos hasta el diseño, hasta la prueba de las presiones, sí, eso no es lo que tengo. Porque es la revisión técnica. Deslizamiento, volteo, presión, eso siempre hay que hacer. Después usted mira qué parte le toca diseñar. ¿A vos qué te tocó? No, el talón. ¿A vos la punta? No, a mí no, me tocó el espolón. No, es que el espolón no se diseña. Solo escribí ahí que era el tamaño y ya con eso pasa la suerte. Hay que revisar qué es lo que le toca. Si no, entonces se convierte en un examen de Sheffield, ¿verdad? De lo que hemos estado acostumbrados a hacer siempre. Bien, atienden ahí atrás, por favor. Habíamos dicho al principio de la clase que trataríamos de evitar sentarnos con alderos, amigos, que chisteamos, nos reímos. Hemos hablado eso como 1000 veces. Muy poca gente hace caso en eso. Y al final de la calificación es que se repercute todo. Bien. Primer paso para el talón. Saber cuánto mide el talón, la predimensión. Habíamos hablado que este 2 es para después. La predimensión del talón mide 1.5. Igual que la ancha del basto. Y en el talón, pues el texto, si ustedes se fijan, hace un pequeño cambio en el recubrimiento. Porque en el talón se supone que la base está enterrada, pues, totalmente en el terreno. Y hay más problemas de sales, minerales, agua, lo que sea, para el acero de refuerzo, y aumenta 1 pulgada más. No sé si fijaron en eso, pero en el D del vástago, ojo con eso. Miren el D del talón, 3.5, no es error. No es error, son cosas que el texto coloca a sabiendas de que el alumno se supone que entiende que una parte del muro es semienterrada y la otra parte es totalmente enterrada. El talón no se mira, pues, ni la de punta, porque están enterradas en el suelo. El vástago sí se ve, que es la pared del muro. Claro, hay una diferencia de pulgada ahí. La diferencia es que en el talón va a ser 3.5 recorrido. Sí, como el zapato, 7.7 y medio, como el zapato. El talón y la punta son como una zapata aislada, corrida, un cimiento. Y el cuerpo, el vástago, es una estructura que no está enterrada, está reteniendo tierra, pero la superficie en el aire. Entonces se usa 2.5. ¿Está bien? Es como una losa invertida. El primer paso, revisar el tema del parante efectivo por el tema de recubrimiento. Segundo paso, calcular el valor total de lo que puede causar cortar el talón con todo el talón por gravedad. Este cortante vertical es este. Es el peso del relleno más el peso del talón mismo, que sería este. Explicábamos en la clase anterior que el 22.5 salía de qué cosa? De la altura del vástago más los 3 pies de sobrecarga. Ojo con eso. Si usted coloca aquí nada más la altura del vástago
y se come la sobrecarga, ese fue feo. Porque es una cuenta importante, está despreciando el peso de la sobrecarga en el diseño. ¿Está claro? Por eso el 22.5, hacíamos la diferencia entre los pesos de volumétricos, relleno, concreto. Y el 1.2, porque estamos trabajando como que fuera una presión de suelo como carga muerta, ¿verdad? Por gravedad hacia abajo. Como lo hemos hecho siempre en las estructuras que por peso propio le ponemos 1.2 a la carga muerta. Entonces, esta losa, ladrillo, cemento, concreto, 1.2. Nosotros, 1.6, nos hemos visto. Toda la carga muerta siempre 1.2. ¿Para qué hacemos esa cuenta? Para poder comparar si el concreto que tengo es suficientemente resistente para soportar. Nos damos cuenta que no lo es. No lo es. ¿Ya? Siempre con la misma expresión. Y habíamos comentado el tema del phi, ¿verdad? Que no se asustaran si en algunos libros el phi aparecía como punto 8, punto 75, punto 85, algunos, dependiendo del código, variaba el factor de reducción de la resistencia acortante. Esa es otra pregunta de teoría que fijo bien en las preguntas del examen de 20 puntos. ¿Qué es phi? O sea, te ponen una pregunta así, ¿qué es phi? Y las alternativas son factor de reducción de las cargas, B, factor de reducción de la resistencia en flexión, C, factor de reducción de la resistencia acortante, D, B y C son correctas, E, ninguna de las anteriores. La respuesta es B y C porque es un factor de reducción de la resistencia a flexión, acortante, axial, a torsión, pero no reducción, factor de reducción a las cargas. Nada que saber leer, ¿verdad? Porque no se puede dejar engañar por la sintaxis ahí del profesor o de las opciones que le dé o lo que se confunda. Cuidado con eso. Phi es el factor de reducción de la resistencia acortante, flexión, axial, torsión, descompresión, etc. Pero no de las cargas. Las cargas son vivas y muertas, nada que ver. ¿Ya? Cuidado con eso. Bien, como no cumple, ojo, como no cumple, ahí nomás aumentamos el espesor de las zapatas. Antes era 18, le sumo medio pie, llegó a 24, que son 2 pies. Estoy perdido en el BU. Cuando calculamos BU, ¿qué significa 6.25? ¿De dónde sale? 3 pulgadas son 0.25 pies. 22.5 es la solvencia. 100 el peso del suelo, 1.20 la factorización por carga muerta. En el talón tengo 1.5 el predimensionamiento inicial del talón, 6.25 otra vez, el mismo ancho, 150 porque es concreto y 1.20 la factorización. Un peso que sumado ambos prácticamente es lo que llega al suelo, ¿cierto? Y lo que prácticamente se puede quebrar. ¿Por qué incluimos el peso propio del talón? Porque se puede hasta quebrar por peso propio, ¿cierto? O sea, usted cuelga una viga ahí y se puede quebrar por peso propio. ¿Está claro? Profe, pero está enterrado, está en el suelo. Le vamos a enseñar cómo ver eso. Ojo con eso. Otra pregunta de teoría como medio rebuscada. ¿Por qué sumamos el peso del talón? Peso propio del talón como carga del cortante. Si está sobre el suelo. Eso sí. Porque se puede quebrar por peso propio. Porque se va a diseñar como un voladizo. Esa es la respuesta. Pensando que en algún momento el suelo debajo de él está en el aire y queda así. Una. Entonces hay que entender, ¿verdad? Las cosas que estamos haciendo, lejos de que sea un procedimiento mecánico de pasos y a lo que me dé ahí. Hay que entender. Pasa, Erin. Le decía a los muchachos aquí que estábamos en el diseño de muros de concreto. Ya pasamos la parte del salón, voy a tener un minuto para hacer una retrospección rapidito. ¿Qué es el problema? Se tiene que diseñar el muro completamente, el trabajo
Lo primero que hacemos es una revisión geotécnica de las presiones, momento de volteo, momento resistente, factores de seguridad de deslizamiento, factores de seguridad de volteo, ya en la parte geotécnica, y finalmente la revisión de presiones, ¿verdad? Aquí para que el suelo no trabaje tensión y revisar que esta intensidad de presión en el suelo sea menor que la del laboratorio y poder decir, ok, a nivel geotécnico el muro realmente está bien, ahora vamos a armarlo, ¿verdad? Si fuera de piedra, el muro queda hasta aquí y ya queda su diseño de piedra prácticamente ya. En esos casos es igual que el muro de mampostería. Empezamos el diseño de la parte del muro con la parte vertical, la cortina, que sería el vástago, la parte, vamos a decir, que retiene el relleno de tierra. Y hacemos los cálculos con teoría de flexión, lo que le explicaba a Polanco, mire ahí en el cubículo, que es la tablita para poder encontrar el valor de ρ. Todos sabemos que si no quiero usar esta tabla, hay que usar la expresión larga, ¿verdad? Q igual, punto 72.5 menos, raíz de MU entre y la larga. Y después, como es omega, ya ρ igual omega phi, que me hace entre phi y encuentro mi ρ. Ese es el paso largo. Pero con la tabla yo me voy más bien nada más a puro coeficiente. Versus, entonces lo que estábamos haciendo era diseñando el vástago, factorizando la carga, momento volcante, con la tabla de cuento ρ, con ρ armo mi vástago, esta forma. Aquí. Pongo mi acero principal, pongo mi acero por temperatura según el código, lo distribuyo en dos partes, un tercio en la parte pegada a la tierra, dos tercios pegado al aire, podríamos decir, a la parte libre, y armo ya prácticamente el cuerpo del muro vertical. ¿Ya? Estamos en sistema inglés, hay un poco de confusión a veces con el tema de las pulgadas, hay que pasarlas a pies, el tema de las áreas de acero, que no son muy comunes de saber de memoria, hay que buscar la tabla, el tema de las separaciones, a cuánto quedar, ya, separar. Y sobre todo les decía a ellos, usted que da construcción y se fija en los detalles, el tema de la lógica de las varillas, ¿verdad? De usar varillas. No puedo usar varillas de menor diámetro en la flexión principal que en la temperatura, y lógico, ¿verdad? El mayor diámetro va siempre en la varilla principal, que sería la varilla vertical y flexión. Recordemos que les decía a ellos que trabajamos con un pie de muro perpendicular a la pizarra o 1 metro según el sistema de medidas, y con esto verificamos si el cortante en la base del vástago no es sobrepasado producto de esas dos cargas. ¿Quiénes pueden cortar la base del vástago? Estas dos señoras. El empuje de la sobrecarga y el empuje del relleno. Entonces estas dos tienen que ser vencidas acá por el concreto, que sería esta cuenta. Si la resistencia que me aporta el concreto es mayor que el empuje de las dos fuerzas horizontales, entonces el vástago queda armado como lo he hecho y queda con el tamaño que lo he establecido en su ancho. Recordemos que el vástago es un trapecio, por eso aparece aquí brom. Aquí. Ese es el promedio del vástago, hablamos en la clase anterior, recuerda, para el tema del área de acero por temperatura, que sería 0.025 BD. Pero este D no es el ancho del vástago de abajo ni es la corona, es el promedio. Por eso que aparece el área del trapecio en ese caso. Bueno, ahorita que entró la artista, vamos a estar estableciendo el tema del diseño del talón. Te decía a ellos que el muro es más que un diseño de un triple voladizo. Se diseña aquí el vástago, que lo acabamos de hacer. Se diseña aquí el talón, que es lo que vamos a hacer ahora. Y finalmente se diseña la punta, que es la parte más corta de la zapata. 3 voladizos. 3 voladizos. El enemigo más grande de un voladizo, al final de cuentas, ¿quién es? ¿Cuál es el enemigo más grande de un voladizo? La luz. ¿Que me produce qué cosa? Un momento flector. Ese es el mayor enemigo de un voladizo, ¿cierto? A flexión, obviamente. Hay cortante, puede haber torsión, lo que se quiera. Estamos en un diseño de flexión, entonces el vástago se dobla por el efecto del empuje de esta manera. Por eso el acero principal va pegado aquí. El talón
se dobla como un voladizo, por ejemplo el acero va arriba y la punta se suspende por efecto de la presión del suelo y por eso el acero va abajo. ¿Está bien? Sí, en fin, nada más a nivel, pero muy conceptual, como una pregunta teórica, que le dijera yo, esquematice los armados de talón, punta y basta, sin cálculos ni nada, esquematice. Usted viene a esquematizar al revés, es que no entiende nada. ¿Está claro? Bien, entonces son tres momentos. ¿Verdad? Este momento ya lo pasamos, que era producto de estas dos señoras, con eso diseñamos el acero. ¿Ya? Ahora vamos al talón, que sería esta parte que tengo allá, que va a soportar todo el peso del relleno y va a soportar su peso propio porque se puede quebrar por peso propio porque es como si estuviera un voltillo y por eso se le adiciona el peso propio del talón. Entonces, el chequeo confortante Percy nos da que no da el espesor de la zapata, aumentamos el espesor de la zapata al medio pie, antes aquí era unos 5. Bien. Ojo, que en la parte inicial, detrás, esos botones no crean que me van a encontrar, yo sé que por allá abajo hay teléfonos, hay cosas ahí que miran ahí en los 1.6, miren, ustedes aquí es donde se confunden. Y a veces no saben qué es lo que quiere decir 1.5, porque 6 es medio pie, 6 pulgadas es medio pie. Y por eso el 1.5. Cuando es centímetro o metro es más fácil, porque uno mide las unidades directas. Bien, al aumentar el espesor de la zapata a 2 pies, o sea, 6 pulgadas más, vuelvo a hacer el chequeo de la carga y vuelvo a comparar el portante que me resiste el concreto. Lo que pasa es que ahora el concreto me resiste más. ¿Por qué? Porque es más grueso. Mira aquí. Entonces, si es más grueso, sí. Yo con el, ¿cómo que se llama eso? Phi, PC, no entiendo cuáles son los datos de cada uno. O sea, deja de 0.75, el 2 raíz. Phi BC es igual a Phi, que es 0.75. El 2, que es fórmula por sistema inglés, este 2. Aquí es raíz de F', que es 3000, 3 por diada, 3 es 3. Y es B y D. B, un pie, 2 pulgadas. ¿Ya? Y D, es que acabamos de calcular arriba. 18 menos 3.5. ¿Dónde está? Este. Pero ya sería 24, ¿verdad? Porque le aumentamos el peral. ¿Está acá? ¿Hoy sí, Toño? Ya. ¿Cuánto le aumentamos? Le aumentamos 6 pulgadas, medio pie. Okay. Hay que aumentar de manera racional. No es que voy a decir 1.5, algo, voy a poner de 6 pies y un solo. No, así. Tampoco. Es como en diseño, ¿va? En ángulos de acero, aumento espesor, aumento un poco media pulgada. Voy ahí de manera. Porque tampoco es que estoy tan perdido, miren aquí. Si aquí me dijera 80.000 versus 18, si algo pasa, ¿verdad? Pero es una cuestión cercana. Entonces voy 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas. Ah, no, me voy a meter el pie mejor. Ahí voy pensando. ¿Está claro? ¿Hoy sí, Tony? Sí. Ok. Sistema métrico, 0.53, en vez de 2. Habíamos hablado de eso. Ah, no hay que casarse completamente con la fórmula, ¿verdad? Ciegas. Bien, ahora sí me da. Finalmente me da que el concreto es un Big C, como dicen ustedes, mayor que el de la carga, pues es suficiente, ahí me quedo. De todas maneras estoy factorizando, estoy tranquilo. Vamos al pollo, al arroz con pollo, atienda. El diseño del muro, en la parte de la zapata. La misma historia, un voladizo. ¿Cuál es el momento que se produce en un voladizo? W por L entre 2. ¿Está bien? Pero no es WL cuadrado entre 2. Cuidado. Porque es una carga puntual. Cuidado, una carga puntual. Y a veces nosotros estamos acostumbrados a decir, no, un voladizo aquí, la carga así, el gráfico de momento, así, aquí. Ay, ¿cuánto vale esto? Así, equivale a W cuadrado entre 2. Eso es eso porque es W por L medio. Cuando distribuido. Pero en este caso es importante.
cuidado con el tema de la carga. ¿Ya? ¿Qué sería? La carga por longitud entre dos. ¿Por qué? Porque se supone que está concentrado en la mitad porque es un rectángulo, ¿verdad? La carga cae aquí. Y el brazo es en el medio. Se va a medir abajo. La carga no está en la punta, la carga está en el centro del peso del relleno y del rectángulo de abajo. Claro, cuidado con eso. Aquí. Mira el punto de aplicación del giro. Mira el brazo aquí. El de medio. O sea, la base anterior. ¿Está claro? Con ese momento, vuelvo a las tablas a encontrar mi expresión. Mire mi D, que es el nuevo D. Pero es aquel, cuidado. El nuevo D. Mi pie, o sea, 12 pulgadas. Por 12, ¿por qué por 12 aquí? Un pie. ¿Ah? Pie, 12 pulgadas. La base. Para pasar el momento de libras-pie a libras-pulgadas. Ya habíamos hablado de eso. En el sistema métrico, generalmente, si el momento me sale en tonelada-metro y lo quiero pasar a kilogramos-centímetro, ¿cuánto es la cuenta? ¿Por cuánto hay que multiplicar? Si esto es 10, ¿cuánto es aquí? 10 por 10 a la. Este más 4. En las 4 uno mira eso y cada rato hace esa conversión. ¿Nadie? ¿No? ¿No? Hay que dominar eso. Una cuenta mal hecha aquí, sale mal acá, leo mal la tabla, malo el RO, malo el armado, malo todo. Por una unidad, una conversión. ¿Cuánto era la conversión ahí, ¿se acuerdan? ¿No? Para pasar de tonelada a metro a kilogramos centímetro. Aquí hay un exponente aquí, que sería ¿cuánto? ¿Ah? 5. 5. ¿Por qué, profe? 5. Porque una tonelada son 1000 kilogramos y un metro son 100 centímetros. Allá. Se copia la base y suma un exponente, díganlo así. Por ahí. Si no domina eso, cadáver, porque le va a salir una locura. Y el RO y el armado, está malo por un tema totalmente de primero o segundo curso de sitio, creo yo.